El día de hoy tenemos el gusto de concluir la enseñanza del libro de los Hechos y vamos a estudiar la forma en la que Pablo venció su última serie de grandes dificultades y cómo él pasó a través de una tormenta. Y no solamente le pasó al apóstol Pablo, sino a muchos en la Biblia. Por ejemplo, a Jeremías, en el capítulo 1, versos 18 al 19, Dios hablándole a ese profeta, dice: porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como una columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra y contra los reyes de Judá y sus príncipes y sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Aquí se ve cómo Dios estaba fortaleciendo a un hombre que iba a enfrentar a un sistema religioso caído. Y estaba tan mal la situación en la época de Jeremías que Dios les quitaría las promesas que habían ganado sus padres, todas las bendiciones que ellos habían conquistado, les quitaría la tierra y los iba a desechar y a entregar a cautiverio. Y Jeremías, cuando tú lees todo el contexto, en muchas ocasiones se sentía muy débil para enfrentar a tantos religiosos que lo perseguían, pero Dios le da esta promesa: tú eres como una ciudad fuerte, o sea, rodeada con muros que no se conquista, como si tuviera una columna de hierro que no la derrumbas, que no la puedes golpear y tirar y asaltar, y con un muro de bronce que te protege y al mismo tiempo da luz afuera. Dice que sus enemigos iban a venir y van a pelear contra él, pero que no ganarían, y la razón por la que no ganarían es que Dios iba a hacer la diferencia. Y lo que Dios hizo con Jeremías lo hace con toda persona que se quiere entregar a Él y que enfrenta dificultades y que ponemos nuestras dificultades en sus manos para que Él nos guíe y nos ayude a triunfar en medio de ellas, a triunfar en medio de la tormenta. Y aún el mismo ser humano, por la forma en la que Dios nos hizo, tenemos una gran capacidad de enfrentar todo tipo de crisis. Y quisiera mencionar como un ejemplo introductorio una crisis enorme, me parece, que venció una mujer que se llamó Helen Keller, y a lo mejor has oído hablar de ella. Ella nació en Estados Unidos, en Alabama, en 1880. Era una niña totalmente normal. Pero cuando tenía 19 meses de edad, enfrentó lo que los médicos describieron como una congestión aguda del estómago y del cerebro, que según los analistas de hoy, dicen que quizás si hubiera sido diagnosticada en nuestros días, le hubieran dicho que tenía escarlatina o meningitis. Y no le duró mucho tiempo, algunos días en esos síntomas, pero el caso es que cuando pasó esa enfermedad quedó discapacitada de dos maneras: sorda, no oía nada, y ciega, no veía nada. Y parecía un caso perdido, porque ella hacía rabietas cuando ya iba creciendo, cuando fueron pasando los años y no se podía comunicar. ¿Cómo le puedes enseñar a una persona que no ve y que no oye? Y daba compasión a todos porque parecía imposible poderla ayudar. No existía ni un caso similar de una persona que tuviera ese tipo de combinación de discapacidades y que pudiese haber destacado. Pero una mujer hizo la diferencia, una maestra que ahora se estudia mucho y fue Anne Sullivan. Ella inició una enseñanza que parecía una misión imposible. Le enseñó las letras tomándole la mano y empezó a dibujarle las letras en la mano. Entonces, por ejemplo, le dibujaba agua, la A, la G, la U, la A, y luego le derramaba el agua en la mano. Y entonces ella empezó a comprender que todo tenía un nombre y empezó a esforzarse en aprender el nombre de las cosas. Y para aprender a hablar sin haber oído, o seguramente no recordaba cuando había oído de menos de 19 meses de edad, le empezó a enseñar una lectura labial con los dedos, que es un método que se llama Tadoma, y que le ponía una mano en la garganta para que sintiera ella que estaba saliendo sonido de la garganta, y le ponía la otra mano en los dedos, en la boca. Y entonces podía leer con la mano cómo se movían los labios y cómo pasaba algo por la garganta. Y empezó a entender por la vibración y por la forma de los labios y el movimiento de la lengua que fue tocando, que no solamente eran las letras que le ponían en la mano, sino que también podía sacar sonidos
a través de la garganta, si acomodaba los labios como se lo enseñaban. Y entonces empezó a imitar y habló. No solo le enseñó a leer, sino a hablar y a poder hablar sin haber oído sonidos. Le enseñó el braille para leer, le enseñó la máquina de escribir en braille y tuvo logros enormes. Fue un símbolo universal de superación en contra de la adversidad. Esa mujer cambió la percepción social de cómo veían a una persona discapacitada e inspiró a muchos discapacitados y inspiró también a la sociedad a apoyar a personas que tenían dificultades. No solamente aprendió a hablar, sino que dio conferencias públicas, participó en entrevistas, publicó libros y ensayos y se hizo una figura pública mundial. Fue una de las figuras más influyentes del siglo XX. Recibió muchos homenajes y medallas. Luchó por el derecho de las personas con discapacidad, por la paz, la justicia social y la educación. Y hablando sobre su maestra, dijo: todo lo bueno de mí, todo lo que valga la pena fue despertado por ella. Ella me amó y gracias a eso me convertí. La maestra me tomó de la oscuridad y me condujo a la luz y ella fue el amanecer en mi alma. La maestra y ella se hicieron amigas, fue su amiga, su intérprete y durante 50 años tuvieron una relación muy estrecha hasta que la muerte las separó. Si todo esto se hizo con el esfuerzo y el amor de una maestra y el énfasis y el espíritu de superación de aquella niña que empezó a aprender de su maestra, Dios nos enseña que podemos tener dificultades, pero que podemos enfrentarlas si nosotros nos ponemos alineados con aquello que Él desea hacer a través de nosotros, que nos va a dar su bendición, que nos va a dar su ayuda, que a todos los que se tomaron de su mano nunca los soltó y que los ayudó a triunfar como lo hizo con Jeremías y como también lo hizo con el apóstol Pablo en toda la serie de grandes dificultades que Pablo enfrentó. Muchas dificultades se enfrentó. Y curiosamente es interesante recordar que esas dificultades empezaron cuando él quería ir a Jerusalén. Ya hablamos un poco de eso, pero lo vamos a describir con más detalle el día de hoy. Y desde que Pablo se convirtió, él quería ir a Jerusalén. Él había salido de Jerusalén a muchos lugares con cartas de los líderes para ir a perseguir a la iglesia, a matar a los cristianos. Y él desde el inicio de su conversión no se acobardó y trató de hablarles. Mas curiosamente Dios no se lo permitió. Hechos 22, versos 17 al 21, lo vamos a leer, dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derrumbaba la sangre de Esteban, tu testigo, y yo mismo también estaba presente, y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y ahí vemos cómo Dios hablaba con Pablo. Él parecía una oportunidad perfecta. Él humanamente quería ir a hacer luz. Imagínate, el perseguidor de la iglesia ahora iba a ser el gran defensor. El que oponía la verdad ahora iba a ir y hablar la verdad delante de todos. El asesino que mataba a la iglesia ahora daría su vida por ella y su restitución. ¿Qué restitución más importante no podría haber que ir a decirle a aquellos mismos que le enviaron lo que Cristo hizo por él? Pero Jesús le dice: espera, no es el momento. Yo te envío a ti a los gentiles, o sea, a personas que no estaban allí en Jerusalén. Y es importante que Pablo quería algo, quería ir a Jerusalén, pero no es cuando Pablo quiera o como Pablo diga, sino es a donde Dios lo envíe. Y él le dijo en ese momento que ardía su corazón en ir a Jerusalén, le dijo: espera, tú vas a ir a los gentiles, yo te voy a mandar a los gentiles. Si te quedas aquí, no van a recibir tu testimonio y vamos a echar a perder tu vida ahorita y no es el momento, tú vas a ir a los gentiles. De tal manera que el llamado no es provocado por ningún hombre, no es provocado por el propio deseo de Pablo, sino que el llamado viene de Dios. Rogad al Señor de la mies que le envíe obreros de su mies. Y durante muchos años Dios lo mandó a los gentiles. Y hemos leído y estudiado cómo Pablo puso iglesias por todos lados.
Pero ahora, en la parte final, después de haber cumplido ese llamado inicial que Dios le dio de ir a predicar a los gentiles, lo mandaba de regreso a Jerusalén. Y así como Dios le dijo, ve a los gentiles, ahora Dios le dijo, ve a Jerusalén. Y por ir a Jerusalén vendrían una serie de tormentas y dificultades que llevaron a Pablo a enfrentar muchas adversidades, que es lo que pasa al final del libro de los Hechos. Y vamos a ver un resumen de la línea de eventos que enfrentó Pablo a través de esta larga tormenta. Lo vamos a poner ahí en la imagen. Primero tuvo el viaje a Jerusalén, la decisión de tomar ese viaje. Después Pablo fue aprendido al visitar el templo. Posteriormente, Pablo enfrentó el tribuno en Jerusalén. Después enfrentó el concilio en Jerusalén. Pablo estuvo ante el gobernador Félix y después estuvo ante el gobernador Festo. Más adelante habló con el rey Agripa y con Berenice. Y finalmente viajó a Roma porque él apeló a César. Y el libro de los Hechos termina con la estancia de Pablo en Roma, pero también vamos a hablar del final de Pablo según fuentes históricas. Y esa fue lo que Pablo enfrentó, una cosa tras otra, lo cual literalmente tomó años y fue una crisis muy grande en la vida de Pablo, y cómo él, a través de esa grande crisis, permaneció siendo luz y permaneció glorificando a Dios en todo momento. Iniciamos con la primera parte, el viaje a Jerusalén. Los discípulos, cuando él iba hacia Jerusalén, le decían que no fuese por el Espíritu. Hechos 21, verso 4, los discípulos de Tiro dice, y hallados los discípulos nos quedamos ahí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Y es interesante porque dice la Biblia que cada quien llevará su propia carga. Y aquellos discípulos que sabían por el Espíritu que iba a padecer en Jerusalén, pues ellos pensaban de una manera honesta, sincera, pues yo no iría a Jerusalén. Y no estaban haciendo mal en pensar eso, porque a lo mejor a ellos Dios les decía, como alguna vez le dijo a Pablo, no vayas a Jerusalén. Porque hay un momento en el que Dios te da una carga y hay otro momento en el que te da otra carga, y cada uno llevará su propia carga, y el que pone la carga es Dios y el que pone el llamado es Dios. Entonces, esos discípulos decían, no, te va a pasar todo esto y ¿a qué vas a Jerusalén? Y por el Espíritu sabían que iba a padecer y no querían que fuera a Jerusalén. Pero Dios le había dicho que fuera a Jerusalén. Y entonces él fue a Jerusalén. Y aún más, los misioneros que le acompañaban, como el mismo Lucas que escribió el libro de los Hechos y escribió un evangelio, no es cualquier cosa. Lucas era un historiador, una persona estudiosa, una persona amorosa, una persona que se preparó y que Dios le dio el privilegio de escribir 2 libros de la Biblia. Él, cuando oyó una palabra profética de Agabo, le pidió que desistiera junto con los otros. Hechos 21, versos 12 al 14, no solamente los discípulos de Tiro, también los misioneros que iban con Pablo. Dice, al oír esto le rogamos nosotros, aquí ves a Lucas haciendo algo, rogándole a Pablo, y los de aquel lugar ya eran todos en equipo hablando con Pablo, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. El que guía es Dios. El que guía no es Lucas. El que guía no es el hombre, aunque sea un gran hombre. Aunque hubiese escribido 2 libros de la Biblia, el que guía es Dios. Y entonces termina Lucas diciendo, hágase la voluntad de Dios. Que sea Dios el que te guíe y que sea Dios el que permita que tú llevas aquello que Él te llama a hacer. Y de nuevo vemos el llamado de Dios en aquel momento a Pablo. Y Pablo le decía, ve a Jerusalén, y entonces fue a Jerusalén. Pablo fue, cuando llegó a Jerusalén, aprendido al visitar el templo. Fue visto en el templo y no hacía otra cosa más que guardar la ley, y fue acusado con mentiras, como tenían la práctica los religiosos, de andar fabricando calumnias. Hechos 21, versos 28 al 29, dice, cuando vieron a Pablo, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y la ley y este lugar.
y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaba que en Pablo había metido en el templo. Y aquí vemos cómo le empiezan a acusar con mentiras. Este hombre está contra el pueblo. No es cierto. Pablo nunca promovió un ataque en contra de Israel. Este hombre está contra la ley. No es cierto. Pablo vivía la esencia de la ley y esa esencia de la ley es el amor y la vivía. Este hombre está contra este lugar. No es cierto. Pablo los quería bendecir y ellos le querían oponer. Pablo metió un gentil en el templo. No es cierto, Pablo no lo hizo. Pablo saludó al gentil que lo conocía, pero ellos lo calumniaban y decían que él lo había metido en el templo. Y empiezan a hacer un escándalo basado en mentiras. Porque cuando quieres condenar a alguien, pues ya nomás le buscan en un mal corazón qué justificación le vas a dar para condenar a tal persona. Varones israelitas hacen un escándalo, ayudad. Y entonces aquellos religiosos lo arrastraron fuera del templo y lo golpearon. Y toda la ciudad se alborotó y se avisó al tribuno para que viniera a salvarlo. Hechos 21, versos 20 al 32, dice: así que toda la ciudad se conmovió. Fíjate qué impacto tuvo esto de Pablo, que toda la ciudad se conmovió. Y se agolpó el pueblo, fue algo público y todo el mundo fue a ver a Pablo. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, que no ha de haber sido muy amable ese arrastrarle fuera del templo. Inmediatamente cerraron las puertas, como si fuera una bestia, o como si fuera una persona que fuera a llegar por la fuerza, a abrir las puertas del templo, como si estuviera con plaga o algo así. Y procurando ellos matarle, le dieron aviso al tribuno de la compañía. Yo creo que el que le dio aviso al tribuno, pues fue alguien que quiso ayudar a Pablo. Traigan a los romanos y traigan a los jueces para que lo libren. Que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Ahí estaba arrastrado, afuera del templo, cerraron el templo, lo estaban golpeando. Y alguien que lo quiso ayudar fue y dijo allá a los romanos: vengan, porque ahí toda la ciudad está alborotada, mientras a Pablo lo estaban golpeando. El celo religioso era fortísimo. No habían averiguado, ya lo habían arrastrado fuera del templo, como si fuese anatema que los fuera a contaminar. Y estaban apoderándose de él, dice el pasaje. Y dice que solo el tribuno lo pudo librar. Ese tribuno viene mencionado su nombre, que era Claudio Lisias, que se menciona en Hechos 23, 26, si tienes curiosidad. Era un militar romano y era jefe de unos 1000 soldados. Y hubo un despliegue de fuerza considerable para lo sucedido. Muchas personas llevó para lograr librar a Pablo de la paliza que le estaban dando. Y de tal manera que después no se ponían de acuerdo ni en cómo condenarlo, pero pedían vehementemente su muerte. Hechos 21, versos 34 al 36. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otra cosa. Y como no podía entender nada, de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Y al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Imagínate que fueras tú, Pablo. Venía Pablo y él venía siendo cargado por los soldados, y cuando estaba siendo cargado por los soldados, todo el mundo venía histéricamente gritando: muera, muera, muera. Lo llevaban en peso, ya hasta lo cargaban para alejarlo de la multitud. Un acto totalmente fanático, en donde nos recordamos cómo las acusaciones ni siquiera se ponían de acuerdo. Lo mismo que pasó con Jesús, que no se ponían de acuerdo. Cuando había todo tipo de personas, saduceos, fariseos, herodianos, los reyes, el pueblo, los paganos, todo el mundo mezclados para darle muerte a Jesús, lo mismo estaba ahí. Todo tipo de personas mezclados, unidas contra Pablo y para oponerlo. Y fue llevado ante el tribuno en Jerusalén, quien, ya que lo había metido en la fortaleza, lo mandó torturar para sacarle la causa por la que lo acusaban tan fuertemente. Si todo el mundo está diciendo: muera, 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 pues ¿qué hizo no? A ver, vamos a darle una torturada para que nos confiese y nos diga qué fue lo que hizo. Hechos 22, versos 22 al 24, dice: y lo oyeron hasta esta palabra, y entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que lo metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes
para saber por qué causa clamaban así contra él. Entonces había una histeria completa. Quita de la tierra tal hombre, y un escándalo. Imagínate a los judíos ahí arrojando polvo al aire y la ropa. Y finalmente dicen, no, a ver, vamos a meterlo. Lo meten a la fortaleza y vamos a torturarlo, examinado con azotes. Es una manera de escribir que le estén golpeando hasta que conteste o para que diga qué fue lo que hizo y por qué claman así contra él. Y ahí en el contexto vemos cómo Pablo siempre se defendía de una manera inteligente, porque cuando lo iban a empezar a torturar, dijo que él era ciudadano romano y que no les era lícito azotar a un ciudadano romano, y entonces se supo defender. Y eso siempre, cuando estudias el contexto de todo lo que iba pasando, siempre argumentó Pablo las verdades convenientes con quien fueran reyes, fueran soldados, fueran los torturadores, fueran los judíos, siempre supo defenderse. Y es algo interesante porque no podemos dejar que la opresión y la dificultad y las calumnias y el sistema que está en tu contra y te quiere oprimir, porque el diablo es el mismo en todas situaciones y va a tratar de levantar una tormenta que te lleve a perder la fe, de tal manera que no te puedas defender, que no puedas apoyarte en Dios, que no puedas buscar lo conveniente. Pablo nunca perdió el juicio y nunca dejó de argumentar lo que era correcto. Una persona que tenía un carácter fuerte, una persona que sabía permanecer en medio de la crisis y que sobre todo no veía la bola de locos que iban diciendo muera, muera en sus falsas acusaciones, sino que veía a Dios y tenía la paz de Dios y le ayudaba. Finalmente también fue llevado ante el concilio. Y ese concilio no es otra cosa más que el Sanedrín, que es el cuerpo de alto rango que dirigía a los judíos y que tenía un sumo sacerdote y otros tantos decenas de miembros que lo ayudaban, 71 en total. Y vamos a ver cómo es que él fue llevado al Sanedrín. Hechos 23:2 dice, y el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Y aquí te está describiendo al sumo sacerdote. Fíjate que este tipo, de acuerdo al Antiguo Testamento, debió de haber sido en su carácter y en la forma en la que vestía y en todos los reflejos que ya estudiamos cuando caminamos por esa parte, un reflejo de Cristo. Una persona que reflejara el amor, que tuviera en sumo valor a Israel, que lo viera como piedras preciosas, que tuviera al pueblo cerca del corazón, que llevara la carga como estaba vestido el sumo sacerdote cuando iba a buscar a Dios para interceder por el pueblo, pero este era un impío por completo. Y Pablo empezaba a hablar y empezaba a decir ahí alguna frase nada más y el Ananías lo manda a golpear. Le dicen a los que están juntos, golpéalo. Y vemos cuánta injusticia y dureza hay en la gente religiosa. ¿Por qué? Porque te tratan de manipular a través del miedo. Y cuando te empiezan a golpear, es para que tú te agaches y hagas lo que ellos quieran. Entonces, como me están golpeando y no puedo hablar, o si voy a hablar, digo una frase y ya me están dando un trancazo, pues entonces, ¿para qué hablo? Y te empiezas así como a cobardar y ellos toman por completo el poder sobre tu persona. Pero Pablo, de nuevo, no se dejó intimidar y aún reprendió a la persona que le golpeó. ¿Por qué me golpeas? Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Y si al sumo sacerdote de Dios injurias, no sabía que era el sumo sacerdote, porque escrito está, no maldecirás a los príncipes de tu pueblo. Y entonces aún le da honra, a pesar de que estaba haciendo un acto extremadamente injusto. Pero bueno, se defendió y dio testimonio en el concilio. Pero el concilio, el mismo concilio, lo trató de despedazar. Hechos 23:10 dice, y habiendo grande disensión, el tribuno teniendo temor de que Pablo fuese despedazado, fíjate lo que tenía temor, lo van a despedazar, lo van a jalar para un lado, para otro lado, por ellos mandó que bajasen los soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. No, ellos no lo pueden juzgar, están demasiado pasionales. Pablo fue listo, vio que había una división entre ellos, entre fariseos y saduceos, se presentó como fariseo porque había sido formado entre los fariseos y empezó a generar una división entre ellos y vemos cómo había tanta carnalidad, cómo aquellas personas que tenían una fachada de buenos estaban bien cubiertos por la hipocresía y lo estaban tratando de despedazar. Y muchas veces pasa eso, que los religiosos
son mucho más injustos que los gentiles, porque llegaban el tribuno, los romanos, no, espérate, este merece un juicio justo, aquellos lo van a matar antes de tiempo, lo regresamos a la fortaleza. No se los podemos dejar a los judíos, son demasiado pasionales. Finalmente fue llevado ante Félix. ¿Quién fue Félix? Félix fue el gobernador romano o procurador de la provincia de Judea. Su nombre completo fue Marcus Antonius Félix y fue citado por fuentes históricas como viene en la Biblia. Era conocido por su corrupción, por su violencia y por su brutalidad. Y como tribuno solo aplicaba que el tribuno pudiera dar una justicia preliminar, digamos, le podía dar unos golpes o una torturada, pero el que debía de juzgar si moría o no era el gobernador, Félix. Félix era el equivalente en la época de Jesús, Poncio Pilato, que no podían matar a Jesús si Poncio Pilato no decía que muriera. Era el que tenía el cargo en aquel entonces, Félix. Y durante el traslado hacia ir con Félix, porque el tribuno lo mete en la fortaleza y ahora lo iba a llevar con Félix, los judíos planeaban matar a Pablo. Hechos 23, versos 12 al 13 dice: venido el día, algunos de los judíos tomaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esa conjuración. Imagínate, el profeta había descrito para debates y contiendas ayunáis, y ahora ya no era para debates y contiendas, sino para asesinatos ayunaban. Entonces 40 judíos locos fueron e hicieron un ayuno y dijeron: yo juro que no voy a comer hasta que Pablo haya muerto. Y pasaban las horas y no había comido, y ahora Pablo tenía 40 asesinos delante de él. No es fácil tener a 40 personas. A lo mejor tú has tenido una enemistad con un vecino o con alguna persona, o a lo mejor alguien te quiere pegar o algo así, que tampoco es cómodo, pero imagínate 40 que no te quieren pegar, que te quieren matar y que además te quieren matar rápido y lo tienen que hacer pronto porque ya juraron que no van a comer si no te matan. Entonces era una cuestión de que muere o yo no como. Estaban totalmente aferrados y fanáticos. Y por lo tanto, la oportunidad de oro era cuando el tribuno lo lleve con Félix. Va a haber un accidente, va a ir ahí la caravana y yo no sé si le voy a pegar ahí con una lanza o le aviento una espada o a ver qué, pero lo voy a matar. De tal manera que para llegar a Félix lo tuvieron que proteger con muchos soldados. Hechos 23, versos 23 al 24 dice: y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix, el gobernador. Fíjate la tropa que mandaron para proteger a Pablo. 2 centuriones, o sea, 2 líderes de pelotones, 2 capitanes, y ellos llevaban 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, personas con lanzas, personas con sus espadas, personas a caballo. Iba en total 470 hombres, más los líderes, protegiendo a Pablo, porque había 40 asesinos que lo querían matar en el traslado. A ver si lo matan con tantos soldados y con tantos lanceros y con tantos jinetes. De tal manera que casi la mitad de los hombres del tribuno, porque recuerda que tenía 1000 hombres, ya se llevaba 470 hombres, pues ya se quedó con 530, pues fueron para proteger a Pablo. Entonces fue todo un acontecimiento, porque bajó la guardia en la ciudad, de repente todo el mundo estaba ocupado, todo el mundo estaba cuidando ¿a quién? Cuidando a Pablo. Y Pablo llegó y tuvo que defenderse ante un orador que mandaron los judíos para condenarlo. Hechos 24, verso 1 dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y aquí empezamos a ver de nuevo Pablo qué dificultades se enfrentaba. Ahora el sumo sacerdote venía hasta el gobernador para condenarlo. Mira, los más grandes hablando en contra de Pablo y los ancianos también. Y trajeron a un abogado que se llamaba Tértulo,
que era un abogado pagado por el Sanedrín para impresionar al gobernador, que adaptó la acusación de una manera que pudiera tener efecto ante la cultura romana, saltando las diferencias culturales. O sea, le hizo una acusación conveniente para condenarlo, alabando a los romanos y culpándolo de sedición cuando lees el contexto. Ahora imagínate a Pablo, estaba solo, no tenía defensa humana, no tenía abogado, tenía 40 asesinos tras de él, tenía todo el Sanedrín en su contra y tenía ahora un renombrado abogado pagado por aquellos perversos para que afuera y hablara en contra suya con el gobernador. Félix lo dejó preso mucho tiempo y lo mandaba llamar para ver si le ofrecía algún soborno a Pablo. Hechos 24, versos 26 al 27 dice: y esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Imagínate a un gobernador corrupto. No, pues si este Pablo puso tantas iglesias en tantos lugares. A ver, ¿cuántos puso el Pablo? No, pues a lo mejor miles en Asia y miles por acá y tantos en Europa. Imagínate esos miles que quieren tanto a su apóstol, que quieren tanto, pues ¿cuánto te gusta que dé cada quien? Que dé una monedita de oro, que dé una ofrendita. ¿Cuánto se va a juntar para sacar a este? No, pues vamos a hacerse la cansada. Y lo mandaba a llamar y hablaba con él y luego lo regresaba y luego otra vez. Y empezó a hacer la historia de lo que hacen muchas autoridades corruptas. ¿Qué hacen las autoridades corruptas? Te alargan el trámite. No, hombre, ve que te saquen un papel o una escritura o que te resuelvan algo. No, hombre, no, de aquí, jefe, va a estar difícil, ¿eh? Ahora sí, te lo hacen largo. Y no es porque tengan mucho trabajo ni muchas cosas que hacer. Lo que tienen es astucia. Y saben que tú necesitas eso y entonces te lo quieren alargar para ver si les das algo. Y cuando si les das, rápidamente se mueven porque de eso se trata la corrupción. Frenar las cosas para ver cuánto me van a dar. Entonces mandaba a llamar a Pablo y otra vez lo mandaba a llamar y otra vez para ver en qué momento. A lo mejor viene y ya ve que está hablando conmigo, ahora a lo mejor va a regresar, le dejo a un hermano que entre y hable con él para que les pida la ofrendita, a ver si ya les llegó. Y a lo mejor Pablo le iba a decir: oye, ahí Félix, en tu casa te van a llevar tanto y te van a dar tal soborno, etcétera, para que ya me dejes ir. Pero el caso es que no recibió nada. Finalmente, Félix fue sustituido por otro gobernador que se llamó Festo. Félix fue movido del cargo por asesino y por corrupto cuando estudias la historia. Según fuentes históricas, el nuevo era Festo, que así se le llama en la Biblia, pero se llamaba de manera completa Lucio Poncio Festo. Y como los judíos presionaron mucho a Roma para remover a Félix, Festo quiso congraciarse con ellos, diciendo: no, quiero tener una horda de judíos que también se estén quejando con Roma para que me quieran remover, como presionaron para que fuera Félix. Y entonces trató de quedar bien con los judíos para no tener a quien te estuviera echando lodo. Y los judíos se pusieron de acuerdo con él para que lo matasen en camino a Jerusalén, pidiendo que lo juzgara allá en Jerusalén. Hechos 25, versos 2 al 3 dice: y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Fíjate qué tristeza cómo estaba el sistema religioso caído. El más grande de los apóstoles, que había tenido un fruto enorme y que había fundado muchas iglesias, los principales sacerdotes, los más influyentes de los judíos, los más poderosos, ahora abogando para traerlo a juzgar a Jerusalén de regreso, y en el camino, pues lo que no pudieron hacer de ida, lo iban a hacer de regreso, lo mataron. Le ponen una celada y ahí lo matan. Estaban conjurando para un asesinato. Obviamente, pienso que Festo debió de haber sabido lo que pasó, porque si antes 470 hombres lo llevaron para estar por Félix siendo juzgado, pues no te esperes que cambien tanto los judíos cuando viene el sumo sacerdote, cuando vienen tantas las personas que quieran que vaya de regreso a Jerusalén. Y entonces Festo hipócritamente
le habla con Pablo y le dice que si él estaba de acuerdo en que fuera a ser juzgado en Jerusalén. Hechos 25, versos 9 y 10 dice: pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, de nuevo, no quiero tener un montón de personas que se quejen de mí en Roma, respondió a Pablo y le dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo le dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo de ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Hizo algo inteligente. No me conviene ir a Jerusalén. Ya fui, ya di testimonio allá, ya sé lo que quieren hacer. Si yo voy a ser juzgado por ti en Jerusalén, no voy a llegar ni a Jerusalén. Yo estoy en el tribunal de César, que me juzgue César. Y entonces tenía ahora, porque era un ciudadano romano y tenía derecho a ser juzgado por el tribunal de César, tenía la obligación de mandarlo al tribunal de César. Pero como venía de afuera y estaba totalmente perdido en las cuestiones culturales judías, que no las comprendía muy bien, mandó traer al rey Agripa para que le ayudase a redactar una carta a César para que pudiera ser Pablo juzgado. Ese Agripa era el último rey de la dinastía herodiana. Vamos a recordar cuál era esa dinastía herodiana. Primero fue Herodes el Grande, que en el tiempo de Jesús fue aquel que mandó matar a los niños. Cuando nació Jesús, los mandó matar y gracias a que José fue sensible al Espíritu, salió yendo a Egipto, no mataron a Jesús dentro de esa serie de asesinatos. Después ese fue sustituido por Herodes Antipas, que fue el que mandó decapitar a Juan el Bautista. Y el que Jesucristo no quiso hablar con él porque había sido un despreciador de la gracia que Dios le había dado por medio de Juan el Bautista. Y cuando lo entrevistó, Jesús no le dirigió palabra. Ese después fue sustituido por Herodes Agripa I, que ese mandó matar a Jacobo el apóstol, hermano de Juan, y encarceló a Pedro y lo iba a matar también, y Dios milagrosamente permitió que Pedro fuera liberado por un ángel y terminó comido por gusanos, que también lo dice la Biblia. Y entonces vino el siguiente, Herodes Agripa II, que fue que estaba ante Pablo. Era un rey vasallo, o sea, tenía el título de rey, pero no tenía realmente poder. Era una manera de calmar a los judíos: ok, ahí tienes tu rey, pero era un rey títere, que era un judío de sangre, pero romanizado, porque había sido educado en Roma y entendía bien las dos culturas. Entonces era muy conocedor del judaísmo y era muy conocedor de la parte romana, y a este Agripa lo usó Festo para que le ayudara a entender qué rollos traen los judíos que quieren matar a que no entiendo esas cuestiones de su ley. Y vemos cómo la complejidad del sistema judío, para una persona que era ajena a él, lo hacía atraer a ese rey títere, pero a final de cuentas permitió que ese rey también viera a Pablo. Finalmente, escucha aquel rey a Pablo y redactan la carta y lo mandan a Roma. Y cuando iban a Roma, en el traslado, en un barco, enfrentan un huracán. Y cuando estaban allí en el huracán, todos en el barco pensaron que iban a morir. Todos perdieron el ánimo, de tal manera que no comían nada. Y además tenían comida, pero entró una depresión que ya no comían nada. Estaban sintiendo que estaban a la deriva en el mar, deprimidos. Y después Pablo intercede por ellos y logra obtener una promesa de Dios de que ninguno de ellos iba a perder. Finalmente llegan a una isla, y en la isla una culebra le pica a Pablo y aquellos dicen: bueno, ¿qué le pasa? ¿No? Lo quieren matar por todos lados. Llega a una isla y una culebra lo pica, pero Pablo se sacude la culebra y no le hace nada. Y entonces en la isla empiezan a creer que era un dios porque había logrado vencer el veneno de la culebra en vez de caer muerto como esperaban que iba a morir. Y vemos cómo el diablo tentaba a Pablo de todas maneras, en una opresión, en una dificultad, en un huracán, con los judíos, con los gobernadores, con los soldados. Ahora que llegas a una isla, que una culebra va y te pica, y ahora que finalmente Dios te dio el milagro y no te hizo nada la culebra, ¿qué crees que hacen las personas? Entonces tú eres un dios. Y lo empiezan casi a tratar como Dios. Y eso hace el diablo. A veces te baja hasta el piso, a veces te sube hasta arriba, y luego te suelta si no tienes cuidado, para que caigas, para que te envanezcas. Te trae como cuanta tentación pueda venir. Todo tipo de tentaciones vinieron contra Pablo. Una tormenta permanente en su contra.
Pero Pablo finalmente llegó a Roma, donde le permitieron predicar sin impedimento y vivir con custodia, y fue a luz en la capital del mundo antiguo. Pablo murió cuando Dios quiso. No cuando quiso el sumo sacerdote, no cuando quisieron los romanos, sino cuando terminó su testimonio y Dios quiso. Y Pablo sabía que ya iba a morir. 2 Timoteo 4, versos 6 al 8. Vemos Pablo escribiendo, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dios siempre le puso las palabras por anticipado a Pablo. Dios siempre lo consolaba. Dios siempre lo ayudaba y le daba todo por delante. Y le decía: yo te voy a dar la corona de la vida, te voy a bendecir, te voy a ayudar. Vas a tener la corona de la justicia. Vas a estar en un lugar donde el que juzga es Dios. Y no va a haber nada de todos esos problemas que aquí en la tierra has enfrentado. Y entonces Pablo finalmente dependió de Dios en medio de todas esas tormentas. Y Dios nos deja esas dificultades de un gran hombre al final del libro de los Hechos, para que recordemos que nosotros que estamos ahora llamados a continuar los hechos del Espíritu, porque no son los hechos de los apóstoles, sino los hechos de Dios a través de ellos, y no solamente de ellos, sino de toda la iglesia, que están escritos de tal manera que son un ejemplo para que la iglesia de todos los tiempos se levante y también tenga hechos, también tenga actos, los hechos con tu nombre, los hechos que Dios haga a través de tu vida. Y vemos que Pablo, en esa tormenta que se narra al final del libro, fue oscuridad, que muchos estaban en esa oscuridad, pero Pablo los llevó a la luz. Fue luz en medio de la oscuridad para ellos. Y vamos a recordar fragmentos de que como en cada etapa no se metió Pablo en sí mismo todo deprimido, a todo lleno de ansiedad, sino fue luz absolutamente a todo tipo de personas. Por ejemplo, cuando estaba en Jerusalén, habló delante de todo el pueblo. Hechos 22, versos 1 al 2. Vemos cómo él empezó a dar un discurso, que además esos discursos vienen en la Biblia. Dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y les dijo, y les empezó a dar su testimonio, y les empezó a hablar cómo encontró a Cristo. Y ahí tenías a miles de personas oyendo a Pablo con gran atención. Cristo presentado delante de aquella ciudad, Jerusalén, que apedreaba a los profetas y a los que le eran enviados. También Pablo habló ante el concilio cuando estaba en el Sanedrín. Sí, lo trataron de despedazar y todo aquello que hablamos, pero también les dio testimonio. Hechos 22:30 al capítulo 23, el primer versículo dice: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. Y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Y entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y les empezó a hablar a esos 71 hombres, los más duros, los más necios, los más aferrados, los más religiosos. Les habló la verdad, les habló de Cristo, se presentó, les dijo cuestiones importantes, les dio testimonio. También le habló a Félix, y le habló de tal manera a Félix, aquel gobernador corrupto que después fue despedido, que quedó impresionado. Hechos 24, versos 24 al 25, dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete y cuando tenga oportunidad te llamaré. Y ya vemos que lo llamaba una y otra vez, no para oír y para tener oportunidad, sino para ver si le sacaba dinero. Pero fíjate qué gracia había en Pablo, que solo Dios hace que el preso espante al que lo va a juzgar. No era que el preso llega todo espantado, como pasa en nuestros días con el que lo va a juzgar y que está ahí todo intimidado. No, Pablo iba con toda dignidad,
lleno de Dios, y se pone a hablar de la justicia, porque es lo que tú debes hacer, Félix. El dominio propio, que tienes que tenerlo tú, y el juicio venidero, porque no siempre vas a estar en ese lugar para juzgar, sino algún día tú mismo vas a ser juzgado. Y entonces Félix se espanta que algún día él iba a ser juzgado. Imagínatelo ahí con Drusila, su mujer, que además era judía, interesada, que había apostatado al judaísmo de alguna manera y se casó con Festo, renunciando a su creencia y que no había impresionado para nada a aquel Festo. Pero cuando ve a un verdadero cristiano, a un verdadero hombre de Dios, se espanta y le da testimonio. El rey Agripa, aquel que venía de una gran dinastía de reyes perversos que tuvieron grandes oportunidades con Cristo, con los apóstoles y con Juan el Bautista, y que no aprovecharon sus oportunidades, también Agripa tuvo la suya. Hechos 26, versos 27 al 28 dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades de ser cristiano. Una predicación que le conmovió el corazón, que por poco se hace cristiano, que estaba motivadísimo, que estaba el Espíritu diciéndole a Agripa: entrégate, aquí hay una oportunidad, aquí te tengo un hombre que te está hablando el testimonio del cielo, porque tú también puedes poner tus pecados y ponerte a cuentas. Y decía Agripa: por poco me persuades de ser cristiano. Al menos fue honesto en eso. También Pablo consoló a todos cuando fue el naufragio rumbo a Roma. Hechos 27, versos 23 al 24 dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Fíjate cómo Pablo no veía la tormenta, no veía a los religiosos, no veía las dificultades, veía a Dios. Y esa es la diferencia con una persona madura, que ve a Dios. Por eso no está fluctuando, por eso no está en sub y baja, por eso no es un niño que va y en las emociones y luego baja y ahora está animado y luego está desanimado. No, él estaba estable, permaneciendo. Si se pone difícil o se pone peor, o me golpean o me arrastran o me apedrean o pasa lo que sea, se mantenía porque él veía a Dios. Y cuando todos estaban ya desanimados y para tirarse en la depresión a morir, él va y busca de Cristo una palabra y les dice: yo estuve con el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo. El ángel quiere decir enviado. ¿Y quién es el enviado de Dios? Cristo, que vino a morir por nosotros en la cruz y a darnos una oportunidad de redención. Y de él soy, no, de ningún otro ángel somos, solamente de aquel enviado de Dios. Por eso está hablando de Cristo, el Salvador, de quien soy y a quien sirvo, que Él me concedió, porque Él tiene poder, a todos los que navegan conmigo. Entonces ninguno se va a morir. Coman, no se depriman. Y ahí vemos al que más problemas tenía. Era el único que viajaba en el barco para ser juzgado por César, y lo podían decapitar. Pero ese que iba a ser juzgado, y el único que tenía un problemón, a lo mejor los demás iban por comercio, por algo a Roma, pero ese, el problemado, el que tenía muchos hombres en su contra, etcétera, ese hombre a todos les dio una salida, les dio una fortaleza y les ayudó, porque la diferencia la hace Dios. Durante su estancia en Roma predicó a muchos. Vamos a ver un ejemplo. Hechos 28, versos 22 al 23 dice: pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que de todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Entonces muchos romanos, muchas personas creyentes, a la manera judía o curiosas, se acercaban, les predicaba, les daba su testimonio, los recibía, no estaba ensimismado, no estaba diciendo: ay, es el fin del mundo, ay, voy a ser juzgado, ay, ayúdenme, ay, no, él estaba pasando con dignidad la tormenta. Y mira que aquel hombre que tuvo a miles en su contra, a todo tipo de personas en su contra, a fanáticos religiosos, a abogados, a militares, a políticos corruptos, al clima con el huracán, a la naturaleza con la víbora que le picó, fue luz. ¿Y por qué Dios lo dejó? Porque nosotros estamos llamados a no ser cobardes, sino a ser luz también.
Estamos llamados a no tener espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, como el mismo Pablo enseñó. Y estamos llamados a continuar esos hechos que hizo el Espíritu a través de aquellos apóstoles, aquellos diáconos, aquellos evangelistas, aquella iglesia gloriosa del libro de los Hechos. Esa iglesia era gloriosa porque fue lavada por la sangre de Cristo y porque se puso a amar. Nosotros estamos llamados a tomar hechos y actuar. ¿Cuál era el secreto de Pablo? Pablo se apoyaba en Cristo, que fue la luz en medio de sus adversidades. Vamos a ver cómo Cristo le habló en una ocasión. Hechos 23, verso 11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Ten ánimo. Entonces él sabía, no me van a matar. Él sabía, no voy a tener problemas. Vendrán y harán todo un drama aquí, me golpearán, pero yo voy a testificar en Roma. Voy a pasar esta tormenta y Él se está agradando de mí. Ten ánimo, Pablo, porque como has testificado de mí, con esa dignidad, con esa fuerza, con esa fe, con ese carácter, con esa permanencia, así quiero que enterito, con ese cristianismo que no sube y baja, que es estable, testifiques en Roma. Entonces, Dios, que nos lo deja como ejemplo, quiere que tengamos un ánimo no fluctuante, que no estemos subiendo y bajando, que no estemos inestables, que estemos agarrados de Él, estables en Cristo, tomados de la roca, y que aunque esté fácil o esté difícil o parezca imposible a los ojos de los hombres, estemos tomados de Dios y caminando con Él y sirviendo. A eso Dios nos llama. Termino con dos verdades. Primero, Pablo dijo que los problemas son parte de todo ser humano y de todo cristiano, y aún ministraba a la iglesia y le decía estas verdades. Hechos 14, 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Todos enfrentaremos muchos problemas, muchas tribulaciones, muchas dificultades, a veces adversidades, a veces cansancios, a veces problemas, a veces al diablo de una manera o de otra, o de otra, o de otra, pero es necesario. Por tanto, confirma tu ánimo. ¿Quién puede confirmar tu ánimo? Dios. Agárrate de Dios, no de ti, no de las circunstancias. No seas como Pedro, que cuando estuvo viendo las olas y el mar, primero iba hacia Jesús cuando lo veía a él caminando sobre el mar, aunque era algo humanamente imposible. Pero empieza a ver las olas, empieza a ver las dificultades, se empieza a hundir. Es necesario, es necesario. Y cada uno de nosotros tendremos a veces dificultades, pero no podemos estar claudicando y estar de subida y de bajada en un ánimo que no es estable. Dios quiere que estemos firmes y valientes y tomados de Él. Y aún Cristo, el último versículo, dijo que la verdadera iglesia va a pasar por problemas, pero está llamada a permanecer y a triunfar. Hechos 16, 18, le dijo Cristo a Pedro: tú eres Pedro, que quiere decir una piedra pequeña, pero sobre esta roca, hablando de su persona, no de Pedro, no de algo pequeñito, porque Cristo es muy grande, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Entonces no es para que nos apoyemos en nosotros, porque ese era el problema de Pedro. Se apoyaba mucho en él. No, yo no te voy a negar jamás. ¿En quién estaba apoyándose cuando dijo eso Pedro? En él. Mi determinación, mi decisión. Pero Jesús, que sabía que tendría a apoyarse en su persona, lo lleva a apoyarse en quien se deba de apoyar. ¿Y en quién nos debemos de apoyar? En Jesús. Entonces tú eres Pedro, piedra pequeñita, pero sobre esta roca. Cristo es aquella roca que rechazaron los edificadores, pero que ha venido a ser cabeza del ángulo. No la podemos rechazar nosotros como la rechazaron en la época cuando Él vino a este mundo, sino tomémosla como una piedra escogida y preciosa y sobre Él edifiquemos nuestras vidas a la manera de Cristo.
edificando como Cristo quiere, apoyándonos en Cristo y siendo fuertes en Él. Yo también te digo, tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego dice Cristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, el infierno se va a levantar y va a venir el diablo y te va a tentar y van a venir dificultades como se levantaron contra Pablo y como se van a levantar contra cualquiera que quiera vivir el verdadero cristianismo. Siempre va a pasar. Pero si te agarras de Cristo, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ti. Tomemos esa verdad, dependamos de Cristo, imitemos las pisadas de aquellos que Dios nos dejó como ejemplos, como el apóstol Pablo, que fue un grande, y seamos estables en Cristo, porque Él nos puede ayudar a permanecer y a triunfar, aún en medio de la peor tormenta, cualquier tipo de tormenta, de salud, económica, en la familia, crisis, lo que sea. Cristo es más fuerte y Él nos va a ayudar. ¿Amén? ¿Habrá alguna tormenta que Cristo no pueda vencer? No hay ninguna. Y si no hemos podido, es porque no hemos ido a Cristo. Pero aprendamos a agarrarnos de Él y a depender de Él, y Él nos va a fortalecer y nos va a ayudar. Cambiemos esto, nos vamos a levantar también a hacer la luz que Dios quiere. Con eso terminamos, estamos agradecidos con Dios por este libro que pudimos estudiar. Vamos a hacer una oración para despedir el estudio del libro de los Hechos y darle gracias a Dios. Padre, gracias por habernos permitido, Señor, estudiar este libro juntos, Dios. Cuántas preciosas verdades tú tienes para nosotros, Señor. Permite que las pongamos en práctica, Señor. Levántanos como parte de una nueva iglesia, Señor, que podamos también tener hechos de tu Espíritu para darte gloria a ti, Señor. Bendito sea, Señor. Sea tu Espíritu con todos nosotros. Ayúdanos a poner en práctica esta verdad, a triunfar en medio de la tormenta y a vivir el amor en donde quiera que tú nos lleves. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Con eso terminamos. La siguiente semana empezamos una etapa muy importante, profunda teológicamente, que es el estudio de las cartas apostólicas. Y pues nos vemos aquí para iniciar con la introducción. Que tengan bonita tarde, estamos despedidos. Si alguien tiene alguna necesidad, estamos para servirles. Dios les bendiga mucho.